Capítulo 21. Bonificación. Capítulo 21. Amenaza. Hiruzen se giró para mirar a Danzo, sin siquiera tener que fingir su indignación. Aún así, al ver que Danzo no podía hablar, decidió defender a su amigo. Katsuro, vamos. ¿Estás seguro de que eran la raíz? Podría ser Iwagakure intentando causar problemas en la aldea. No, señor tercero. Los vi mucho antes de que atacaran. El enemigo los había seguido desde las puertas de Konoha. No pudieron haber sido shinobi de Iwagakure. Un pequeño engaño, pensó, pero de lo contrario no lo sabrían. Hiruzen no respondió durante unos segundos, mirando fijamente a Danzo, quien solo podía mirarlo. Maldiciendo en silencio la estupidez de Danzo, Hiruzen volvió a hablar. Estoy seguro de que todo esto es un gran malentendido, muchacho. Danzo nunca... Señor tercero, le he expresado mis preocupaciones sobre Danzo en numerosas ocasiones, desde la caída de Usushigakure hasta ahora. Siempre lo ha defendido, y siempre lo he aceptado. Pero esta vez no. No esta vez, cuando he visto la evidencia con mis propios ojos. Así que, o castiga a Danzo, hizo una pausa y se giró para mirar a Danzo. O lo haré yo. Con eso, el cuerpo del patriarca se desvaneció, dejando a la facción Hokage y a Tsunade sin palabras. Cuando Hiruzen finalmente se recuperó, se giró hacia Tsunade, intentando controlar los daños, pero Tsunade se apresuró a desaparecer antes de que él pudiera decir una palabra. El miedo se convirtió en rabia y Hiruzen se volvió hacia Danzo, quien finalmente había salido de su estupor. Déjenos, ordenó Hiruzen a los dos ancianos, quienes obedecieron rápidamente, temerosos de la inminente ira del Hokage. Sin embargo, antes de que Hiruzen pudiera hablar, Danzo tuvo la primera palabra. No me sermonees, Hiruzen. Hice lo que tenía que hacer por el bien de la aldea, mientras que tú eras demasiado débil para tomar las riendas. Ahora, mírate. Los Senju están desobedeciendo tus órdenes, y su patriarca te ha exigido a ti, el Hokage, que castigues a tu propio amigo. Silencio, Danzo. ¿Es cierto lo que dijo? Has estado enviando a la raíz tras los shinobi de Senju, desafiando mis órdenes directas. Gritó el Hokage. ¿Por qué preguntas si ya sabes la respuesta? Por una vez, Danzo escuchó la voz de Hiruzen, que también gritaba. No te hagas el inocente, Sarutobi. Envías a los Senju a las misiones más peligrosas a propósito. También intentas debilitarlos. La única diferencia entre tú y yo es que tú eres demasiado cobarde para hacerlo directamente, mientras que yo no. Incompetente. Te di órdenes por una razón. Al asignarles misiones más peligrosas, aunque alguien se enterara, no hay pruebas que demuestren que eran el objetivo. Ahora ese niño lo sabe. De hecho, todo el clan Senju lo sabe. ¿Cómo podemos pedirles que vuelvan a las misiones ahora? ¿Cómo podemos pedirles que luchen por la aldea en esta guerra, cuando su Hokage de las sombras intenta eliminarlos? ¿Soy yo el incompetente? Escúchate bien antes de hablar. ¿Qué quieres decir con pedirles que vayan a misiones? ¿Qué quieres decir con pedirles que luchen por la aldea? Eres el Hokage, imbécil inepto. No preguntas, ordenas. Tu palabra debe ser inquebrantable, o si no, uno a uno, los clanes se rebelarán contra ti, como los Uchiha hicieron con Sensei y los Senju ahora. Los dos ex compañeros de equipo ahora estaban a meros centímetros uno del otro, activando sus chakras y compitiendo por dominar al otro. Senju Katsuro sabe que tienes en la mira a su clan. ¿Crees que te dejará salirte con la tuya tras asesinar a sus hermanos? Como si eso fuera diferente a tus acciones. Es diferente. ¿Sabes por qué? Porque nadie sabe que hice que los Senju participarán en misiones de mayor rango. Ni siquiera el patriarca lo sabe. ¿Y qué si lo sabe? ¿Qué podría hacerme ese chico que ni siquiera es un shinobi? Ese chico, el mismo que aniquiló sin ayuda a todo un escuadrón raíz sin dejar rastro. El mismo que comanda una fuerza de 400 shinobi, incluyendo 30 Jonin. El mismo que te dejó sin palabras hace apenas unos minutos. Puedes ignorarlo todo lo que quieras, Danzo, pero Senju Katsuro, shinobi o no, es una amenaza, tanto para ti como para mí. Hiruzen inhaló profundamente y regresó a su escritorio para fumar un poco de su pipa.
Pero por ahora, no podemos tocarlo. Probablemente ha informado a todo el clan Senju sobre la actividad de la raíz, o al menos a sus Jonin. Si algo le sucediera, habría una rebelión. Además, tiene al Jinchuriki de 9 colas y, potencialmente, la amistad de Uchiha Fugaku. En el peor de los casos, tanto los Uchiha como los Senju podrían unirse y usar al Jinchuriki de 9 colas. No hace falta que te diga el gran riesgo que eso supone, ¿verdad? Entonces hay aún más razón para llevar a cabo la operación Uchiha que propuse. Si no podemos incapacitar a los Senju sin remedio, debemos eliminar a los Uchiha. ¿Recuerdas lo que dijo Sensei? Son un clan malvado y representan un riesgo demasiado grande, sobre todo considerando la situación actual. ¿Tu solución al problema Uchiha es el genocidio? ¡Qué tontería! Puedes retirarte, Danzo. Hiruzen, yo dije que puedes retirarte, Danzo repitió Hiruzen con voz firme y terminante. Con la mandíbula apretada, el cuerpo de Danzo se alejó sin decir nada más. Suspirando, Hiruzen se sentó solo en su oficina. Senju Katsuro. Ahora mismo, eres la mayor amenaza para mí, no, para Konoha, incluso por encima de las aldeas enemigas. Debo encargarme de ti cuanto antes. Mientras pensaba, el profesor recorrió su despacho con la mirada, y finalmente fijó la vista en la foto de él y su equipo. Jiraiya, Orochimaru y Tsunade. Recogió la foto y suspiró de nuevo. Lo siento, Tsunade. Pero el patriarca debe someterse a mi mandato o ser destituido. Capítulo 22. La guerra inminente de vuelta en el complejo Senju y cómo te atreves a exigirle cosas al Hokage. Claro que deberíamos proteger la aldea. Los miembros del clan Senju se quedaron paralizados, observando con la respiración contenida mientras su princesa le gritaba a su patriarca, quien comenzaba a irritarse por la aparente incomprensión de su novia. Mientras Kaito despedía a los espectadores, Katsuro habló. ¿Qué no entiendes, Tsunade? Danzo, la raíz, nos tienen en la mira desde hace quién sabe cuánto tiempo. Y les he dicho a ti y al Hokage que ese hombre no era de fiar, tan siniestro como Danzo. Pero no hizo nada al respecto, decidió ignorar nuestras preocupaciones y las de la abuela Mito, y no investigó. Y ahora, quién sabe cuántos Senju han sido asesinados por las mismas personas a las que querían proteger, y por las que deberían haber sido protegidos. ¿Cómo podemos proteger la aldea de los enemigos cuando esos mismos enemigos están en la aldea? Estuve de acuerdo contigo cuando acusaste a Danzo, Katsuro. Me puse de tu lado. No, no lo hiciste. Optaste por lo fácil. Intentaste estar de acuerdo conmigo, pero defendiste al Hokage, quien, como mínimo, ignora el asesinato de nuestra gente. ¿Y sabes qué? Probablemente esté involucrado. Ante sus palabras, la expresión de Tsunade era de pura ira. ¿Cómo te atreves? ¿No sabes cuánto has sacrificado Sensei por esta aldea? Incontables misiones, la responsabilidad de toda la aldea, una carga mental sin igual, y lo acusas de matar a la misma gente que lucha por proteger. ¿Dónde está esa protección para nuestro clan, Tsunade? Te reto a defender al Hokage ante los shinobi de Senju que fueron asesinados por su incompetencia para detener a su amigo. Defiende al Hokage ante nuestra familia, traicionada por él, el hombre que debía protegerlos. No entiendes a tu sensei Tsunade. La imagen que tienes de él es la que él creó para que la vieras. Tsunade abrió la boca, pero no salieron palabras, y Katsuro, tomando esto como una señal de que estaba empezando a convencerla, continuó. No sabemos cuántos Senju han muerto por la raíz. ¿Quién sabe? Quizás incluso el tío Aruna. Detente. La voz de Tsunade era apenas un susurro. Ya basta. Si quieres acusar a la raíz, adelante. Si quieres acusar a Danzo, adelante. Pero no permitiré que digas que el Hokage, mi propio sensei y el hombre que me enseñó casi todo lo que sé sobre Shinobi, dejó morir a mi padre. Katsuro abrió la boca para responder, pero Tsunade lo interrumpió. No me importan tus órdenes, patriarca. Voy a la guerra. Lucharé por Konoha, como mi padre y mi abuelo antes que yo. Si me respetas a mí y a los deseos de nuestro clan, me permitirás hacer esto, y a los demás también tomar sus propias decisiones.
Sin decir una palabra más, el cuerpo de Tsunade se desvaneció, y por primera vez en mucho tiempo, el patriarca Senju se quedó sin palabras. ¿Lo he estropeado todo? No entiendo qué he dicho mal, pensó, mientras permanecía allí un rato. Finalmente, Kaito llegó y se paró a su lado. El Jonin mayor miró a Katsuro detenidamente antes de suspirar, aspirando profundamente el humo de su cigarrillo. ¿Mujeres, eh? Katsuro soltó una risa hueca. Pero hasta cierto punto tiene razón. Los Senju adoran esta aldea. Al fin y al cabo, la creamos con los Uchiha. Es justo darles una opción, y en la guerra dudo mucho que Danzo actúe contra nosotros y reduzca nuestro poder. A su manera retorcida, hace lo que hace por la aldea. Hazme un favor, Kaito. Reúne a los shinobi de nuestro clan en el salón Mito, ¿quieres? Servirá. Clan Senju. Mientras el patriarca hablaba, la multitud de shinobi en la sala se quedó en silencio, listos para escuchar lo que tenía que decir. Como saben, tras descubrirse la traición de la raíz, ordené que me negara a seguir en misiones, considerando que muchas de ellas probablemente serían trampas. Sin embargo, ser un shinobi es mucho más que misiones. Se aclaró la garganta y continuó. Se avecina una guerra, y por ahora, los Senju no participarán, por razones obvias. No permitiré que muramos luchando por un Hokage que no nos protegerá. Sin embargo, dijo Katsuro, mirando a su alrededor, el Hokage no es Konoha, y Konoha no es solo el Hokage. Hay mucha gente en la aldea. Algunos enemigos de los Senju, sí, pero muchos más son aliados, amigos, y en algunos casos, incluso más que eso, Ryo. La multitud rió, mirando a la ruborizada chica Chunin, que se había enamorado de un shinobi del clan Nara. Así que les doy la opción, shinobi del clan Senju. Si quieren, pueden elegir luchar por la aldea en la próxima segunda guerra shinobi. Si no quieren, no tienen por qué hacerlo. Es más, para ser honestos, preferiría que no lo hicieran, al menos por ahora. Pero no les negaré la oportunidad de luchar por quienes les importan. Sepan que, elijan lo que elijan, quedarse aquí en el complejo, con su clan, siempre será una opción segura y honorable. Aquí nos quedaremos, viviremos y lucharemos juntos y por los demás, sin importar la guerra o la paz. La multitud murmuró en señal de aprobación, y Katsuro continuó. Si decides quedarte aquí, recuerda que no eres menos que un shinobi que va a la guerra. Estamos siendo atacados por enemigos dentro y fuera de la aldea, y quedarte en casa te permitirá defendernos de lo que Danzo y la raíz intenten. Si decides ir a la guerra, te deseo suerte, éxito y seguridad, y rezo por tu regreso sano y salvo, pero no puedo garantizar que podamos apoyarte. Tenemos que defender a nuestros hombres, mujeres y niños no shinobi en casa, y estoy seguro de que el Hokage podrá con su propia guerra. Sin embargo, les prometo a todos, independientemente de si consideran ir a la guerra o no. Si surge una situación que nos obligue a ir a la guerra, no nos separaremos. Me aseguraré de que, si los Senju deben luchar, luchemos unidos, juntos, en la victoria o la derrota, en la vida o la muerte. Y nadie, ni la raíz, ni Danzo, ni siquiera el Hokage, podrá impedirlo. Sus palabras fueron recibidas con vítores por la multitud shinobi, y los experimentados Jonin entre el público quedaron impresionados. Katsuro no solo era un guerrero hábil, sino un estadista muy hábil, capaz de entusiasmar a la multitud y ganarse su confianza con facilidad. Un futuro Hokage, pensaron muchos. Cuando los vítores se apagaron, Katsuro continuó. Así que, si quieres ir a la guerra, quédate. Me gustaría hablar contigo personalmente. Si no, puedes retirarte. Y recuerda, sigue entrenando, sigue entrenando. Sigues siendo un shinobi. La multitud empezó a salir, y Katsuro se sintió aliviado al ver que la mayoría no se había quedado. De hecho, solo quedaba una persona, pero aún así, el patriarca se sintió abatido, aún más al darse cuenta de quién era. Naoaki, no te preocupes, hermano mayor Katsuro. Tengo a Orochimaru-sensei para cuidarme, además de todos los jutsus que tu hermana mayor me enseñaron. No pasará nada malo. Tal vez, pero ¿por qué arriesgarte? Tu hermana no querría que... Mi hermana me dijo que se unirá a la guerra, hermano mayor Katsuro.
Si ella lucha, yo también quiero. Además, si algún día voy a convertirme en el quinto Kage, no puedo quedarme en casa sin hacer nada, ¿verdad? Necesito demostrar mi valía en el campo de batalla. Katsuro suspiró, pero sabía que Nawaki, tan terco como su hermana, no se movería. Bien, murmuró, alborotando el cabello de Nawaki con fuerza. Puedes irte. Pero no quiero oír nada sobre correr peligro sin motivo, ¿de acuerdo? Sería muy vergonzoso para mí y para Tsunade si te mataran con una bomba de papel o algo así. Nawaki gimió al ver que el Senju mayor le estaba despeinando y se alejó corriendo. Vale, de acuerdo. Y además, no me va a matar una bomba de papel. Katsuro se rió, pero luego frunció el ceño. Espera, dijiste que serías el quinto Kage, ¿verdad? ¿Y entonces quién será el cuarto? Nawaki le sonrió a Katsuro. Lo eres. Dijo alegremente. Katsuro, por una vez, se sonrojó al oír lo que dijo Nawaki. Ven aquí. Dijo, agarrando al niño y volviendo a alborotarle el pelo. No quiero ser Hokage, niño. Parece demasiado trabajo. Nawaki se rió esta vez y respondió. Bien. Supongo que seré el cuarto Hokage. En fin, les dije a mis amigos que me reuniría con ellos. Me tengo que ir. Nos vemos, hermano mayor Katsuro. Mientras Katsuro saludaba con la mano, el joven corrió a encontrarse con sus compañeros. Poco a poco, la sonrisa de Katsuro se desvaneció. Tenía un mal presentimiento, pero lo disimuló. Después de todo, Nawaki estaba bien equipado con jutsus para defenderse en el campo de batalla, y Orochimaru era más que capaz de protegerlo. Pero aún así, tengo un mal presentimiento. Capítulo 23. Frágil. La guerra había estallado, y Konoha libraba una batalla en dos frentes dentro de Amegakure. Amegakure, liderada por Anzo de la Salamandra, era un incordio para todas las aldeas que habían invadido sus tierras. El frente Konosuba estaba liderado por Ataque Sakumo, con la ayuda del líder del clan Nara, cuyo experto uso del Kenjutsu, particularmente al enfrentarse al cuerpo de titiriteros de Suna, liderado por Lady Chiyo y su hermano Ebiso, le otorgaba la mayor cantidad de bajas en todos los frentes, casi especializándose en lidiar eficientemente con shinobi de bajo nivel, además de matar a líderes dentro de las fuerzas de Suna, incluyendo al hijo de Chiyo y a su esposa. Sus numerosas hazañas, que permitieron al ejército de Konoha superar la diferencia numérica, le valieron el título de Colmillo Blanco de Konoha. El Frente Suna era una guerra constante entre veneno y desintoxicación. Una batalla entre Lady Chiyo y la princesa Tsunade, que consolidó la posición de Tsunade como la mejor shinobi médica del mundo. Esta constante batalla por desintoxicarse y encontrar una cura o crear nuevos venenos para contrarrestar las curas aseguró la supervivencia de Konoha. Incluso con la participación del Jonin Raza, quien había aprendido el jutsu magnético del tercer Kazekage, el jutsu de transformación espiritual de Kato Dan le impedía actuar con libertad sin morir en una emboscada, a la que se vio favorecido por el terreno de Amegakure. Por otro lado, el frente de Iwa se encontraba en una situación mucho más desesperada. Orochimaru lideraba este frente por el momento, con la ayuda de Jiraiya y otros líderes de clan, especialmente los patriarcas del clan Uchiha y el clan Hyuga. A pesar de esto, la sola presencia de los Jinchuriki de 4 colas y 5 colas creó una situación peligrosa. El gran poder destructivo del Jinchuriki de 4 colas, causado por el estilo lava, ató a Orochimaru y Uchiha Tajima, quien estaba usando su genjutsu con Sharingan contra la bestia, y Jiraiya apenas logró contener al Jinchuriki de 5 colas con otros Jonin de élite. Sin embargo, esto dejó una gran discrepancia en el poder de combate de los shinobi entre ambos bandos, lo que permitió a los shinobi de Iwagakure, que ya contaban con una gran ventaja numérica, causar estragos entre las fuerzas de Konoha. En un momento dado, aproximadamente un año después del inicio de la guerra, Orochimaru se encontraba con su escuadrón de genin, incluyendo a Senju Nawaki, siguiendo una pequeña pista. Finalmente, entraron en conflicto con un pequeño escuadrón de genin al que Orochimaru permitió que su equipo adquiriera experiencia. Nawaki, particularmente motivado, los persiguió, con su sueño de convertirse en Hokage en mente. Pero era una trampa.
Mientras corría por un árbol, había una bomba de papel, pero, mejorado por su entrenamiento con Katsuro, Naoaki pudo reaccionar justo a tiempo y esquivar la explosión con un destello corporal. A pesar de esto, pronto los abusers se dieron a conocer. Era una trampa tendida para la serpiente de Konoha, y habían venido preparados con 5 Jonin, 3 de ellos de élite, y 10 Chunin. Orochimaru estaba rodeado, y el líder de la fuerza enemiga, siendo cauteloso, había enviado a 3 Chunin y varios Genin para encargarse de los Genin de Konoha. En este punto, Orochimaru aún no había madurado completamente en su máxima fuerza, y la fuerza que contenía 5 Jonin y 7 Chunin era significativa y muy bien podría acabar con él. Orochimaru, conocido por su capacidad de supervivencia, forzó un punto muerto y resistió, tratando de alcanzar a su escuadrón Genin, que estaba completamente superado. Sin embargo, Naoaki cambió el juego. Su entrenamiento con Katsuro había dado sus frutos. Su taijutsu y ninjutsu estaban mucho más allá de cualquier genin ordinario, y usó el preciso Shuriken Shadow Clone Jutsu en medio del caos para encargarse del genin que lo atacaba, mientras usaba Veteran Art Style Jutsu para crear una apertura y encargarse también del Chunin. Pero no podía celebrar, sus compañeros de equipo y sensei estaban en peligro. Naoaki aún era joven y no tenía tanto chakra como los senjus típicos. Ya había usado una cantidad considerable, pero aún así se vio obligado a hacer un clon de sombra para salvar a su otro compañero de equipo. Sus ataques sorpresa le permitieron apuntar a un Chunin con el Butter Dragon Bullet Jutsu usando su cuerpo original y eliminarlo con éxito. Su Shadow Clone ganó tiempo para su compañero de equipo herido, que había estado luchando, mientras que el original se asoció con su compañero de equipo y hizo un trabajo rápido del genin. Cuando el clon de sombra fue finalmente destruido y Naoaki se reagrupó con sus 2 compañeros de equipo, quienes habían resultado heridos, en lugar de un Chunin y Genin, vieron que se habían enviado 5 Chunin más. Naoaki luchó hasta su límite, protegiendo a sus compañeros tanto como pudo usando jutsu tras jutsu y agotando su chakra. Pronto, solo pudo lanzar kunais y shurikens, y sufrió numerosas heridas en todo el cuerpo. Al ver esto, el Chunin, que también había sufrido, perdiendo uno tras otro, gravemente herido, se lanzó a matar. Naoaki, al borde de la muerte, logró moverse y esquivar el golpe a pesar de su agotamiento, probablemente gracias a los instintos que la espada envainada de Katsuro le había inculcado. Pero la batalla le había pasado factura. La esquiva no fue limpia y, con la sangre corriéndole a los ojos, quedó indefenso. Naoaki perdió un brazo y se desplomó en el suelo. El enemigo, dándolo por muerto, se concentró en los 2 últimos genin, quienes para entonces se maldecían por su debilidad, entre lágrimas por el noble sacrificio de Naoaki. Lucharon con todas sus fuerzas, intentando honrar el sacrificio de su camarada no, de su amigo, pero cuando un kunai con una bomba de papel les voló encima, no pudieron hacer más que resignarse a su destino. Poco antes, el genin que se había encogido de miedo en la retaguardia se volvió arrogante y se dirigió hacia el cuerpo de Naoaki con la intención de rematarlo con una sonrisa burlona. Sin embargo, para su sorpresa, Naoaki, que todavía sostenía un kunai en su otra mano, se levantó con sorprendente rapidez, tomando al genin con la guardia baja y apuñalando el cuello del genin enemigo desde debajo de él. Impulsado únicamente por su pura voluntad, movió su cuerpo y se arrojó frente a la bomba de papel. La bomba explotó, llevándose consigo el cuerpo de Naoaki. Profanó el cuerpo de un hombre o mejor dicho, de un niño que había sido un verdadero héroe, esparciendo sus restos por el bosque para convertirlos en combustible para sus habitantes. Esta vez Naoaki estaba realmente muerto. Su muerte, sin embargo, no fue en vano. Había reducido la carga y creado distracciones para Orochimaru, quien había logrado derrotar a sus emboscadores con su astucia, escapando de su trampa. Entonces, vio la escena. Lentamente, sus ojos se abrieron de par en par mientras procesaba lo que tenía ante sí. Al ver la escena, sus ojos se dilataron, presa de un ataque de ira y tristeza. Masacró y destrozó sin piedad a los Chunin, que aún acechaban a sus genin, antes de capturarlos y escapar con ellos a un lugar seguro. Al ver sus expresiones, como si lo hubieran perdido todo, algo se quebró en el interior de Orochimaru.
Se aferró al collar del Naukai que había recogido. La gente es tan frágil y... Capítulo 24. Bonus capítulo 24. ¿Por qué? ¿Qué dijiste? No creo que pueda repetirlo más veces, maestro Katsuro. Y Katsuro, ahora tembloroso, miró al shinobi dando el último informe de la guerra. Su corazón latía con fuerza y su mente le daba vueltas en la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué? El dolor en su corazón era insoportable. Todos los recuerdos se fragmentaron ante él. Todos sus entrenamientos. Todas las comidas que pasaron riendo juntos con la abuela Mito. El primer día que se conocieron parecía un sueño que poco a poco se volvía borroso. Se lo prometí a la abuela Mito. Le prometí que los mantendría a todos a salvo. Katsuro luchó contra el río de lágrimas que se atrevía a brotar de sus ojos y el dique de emociones que amenazaba con destrozarle la mente. ¿Cómo reaccionaría Tsunade? Tsunade, ¿cuánto tiempo? ¿Dónde estás? Especialmente en un momento como este. ¿Estás seguro? La mirada de Katsuro se volvió distante. Esperaba que solo fuera un gran malentendido, pero en el fondo sabía que no. Debería haber escuchado mi instinto en aquel entonces. Podría haber detenido esto, y Nawaki debería seguir con vida. Su vida había cambiado para siempre. El dolor y la furia lo invadieron por completo. Su chakra estalló en picos y oleadas gigantes, y todo el recinto quedó en silencio. La noticia había llegado al patriarca Senju. Los cuervos huyeron de los alrededores y las ráfagas de viento arrancaron las hojas muertas de los árboles. La información aún no es muy clara, señor, pero no se preocupe. Mi prioridad será averiguar qué le pasó a Senju Nawaki, respondió el mensajero. Ver el profundo dolor y la angustia de Katsuro lo hizo sentir un profundo apego a ayudar al líder Senju en todo lo posible. ¿Señor Senju?, preguntó el mensajero. Katsuro miraba hacia las nubes. Este mundo cruel no había terminado con Katsuro, ni siquiera tras la muerte de sus padres. La muerte de Nawaki, un niño al que consideraba su hermano menor, lo dejó inmóvil. Sí, pueden irse, murmuró Katsuro brevemente, antes de darle la espalda al mensajero y regresar al recinto. El resto de los Senju permanecieron dentro, para no molestar a su líder, quien desprendía un aura fría, silenciosa y mortal. La lluvia comenzó a caer de las nubes, como lágrimas. Pero las suyas no llegaron como esperaba. La noticia aún no lo había afectado del todo. Las heridas de la pérdida de un ser querido, que habían comenzado a sanar lentamente desde la muerte de la abuela Mito y Katsuro, que había encontrado la felicidad en su relación con Tsunade, se habían reabierto y habían liberado todo su odio por este cruel y falso mundo shinobi. Solo Kusina esperaba a Katsuro bajo la protección del techo del patio. Lo vieron caminar con dificultad entre la tierra, el viento y la lluvia hacia ellos y entrar con ellos. Tsuro, susurró Kusina, conteniendo las lágrimas, abrazando el brazo de Katsuro. Él miró a su hermana menor. Esto no puede continuar. Tanta muerte. Tantas mentiras. Tanto dolor. Nawaki se había ido. Tsunade no había tenido contacto con él en meses. Solo le había enviado a Kusina una carta para que se encargara de su habitación mientras ella estaba luchando. Y la abuela Mito ya no estaba allí para ayudarlos. Katsuro se había esforzado tanto por ser el líder perfecto para su pueblo. Había prometido mantenerlos a salvo, pero ni siquiera pudo salvar al hombre a quien consideraba su hermano menor. Y ni siquiera pudo salvar a la abuela Mito. Ni siquiera pudo salvar a sus padres. Durante todo este tiempo, Katsuro había intentado aceptar la muerte tal como venía, pero poco a poco se dio cuenta de que todo ese sufrimiento, todos esos momentos negativos, todos los problemas de su vida, todo se debía a que no era lo suficientemente fuerte. Patriarca y genio de los Senju. Descendiente tanto de los Senju como de los Uzumaki. Alumno de Uzumaki Mito y Atake Sakumo. Rival de la raíz y el Hokage. Uno de los prodigios más jóvenes y respetados de Konoha. Sin embargo, nada de eso fue suficiente. Su mente regresó a la conversación con su maestro justo antes de la guerra. La guerra se acerca, Katsuro, y tendrás que ser implacable. La guerra es cruel y no tiene ojos. No le importará quién eres ni tu poder. Te tomará a todos por igual.
No puedes ser como eres ahora, la duda no tiene cabida. Solo te arrebatará a tu familia, a tus amigos, a tu gente. Llegará un día en que tendrás que actuar. Es para lo que te has estado entrenando. Un día tendrás que cumplir con tu deber, puede que no sea hoy, puede que no sea mañana, pero un día. Ese día, recuerda Katsuro. Debes matar al niño y dejar que nazca el hombre. Katsuro se encontraba frente a la oficina del Hokage, preparándose para la reunión del clan a la que estaba a punto de asistir. A su lado estaba Kaito. El anciano Jonin había expresado en privado que sentía la necesidad de unirse a la guerra, considerando que Konoha estaba perdiendo, y esperaba cambiar el curso de la situación, impulsado por el reciente desastre. No habrá clan Senju si Konoha cae, le había recordado Kaito. Dicho esto, Kaito no expresó sus deseos públicamente y se solidarizó con el patriarca para evitar el descontento en un momento crucial, demostrando su lealtad e inteligencia, dos cualidades que Katsuro valoraba enormemente. Como resultado, Kaito se había convertido en una especie de mano derecha para él, especialmente en ausencia de Tsunade, y por ello, Katsuro lo había llevado a la reunión del clan con la esperanza de obtener información y perspectivas útiles. Ambos guardaron silencio un momento, antes de asentir y entrar en la oficina. A su alrededor, se reunían representantes de muchos clanes. Sin embargo, muchos de ellos no eran líderes de sus clanes. Están todos en guerra, pensó Katsuro, con una punzada de culpa. Quizás yo también debería estarlo. Salió de sus pensamientos. Después de todo, no podía tomar decisiones basándose en sus sentimientos. No era solo su vida la que estaba en juego. Su clan confiaba en él y dependía de él para que tomara la decisión correcta para todos, tal como la abuela Mito había dicho, y Katsuro no iba a decepcionarlos. Katsuro, habló el tercer Hokage, su voz desgastada por el cansancio de un hombre que lidera el bando perdedor de la guerra. Ya nos hemos peleado antes, pero ahora mismo no me importan los viejos rencores ni las quejas. Konoha está perdiendo, todos aquí lo saben. Sin la ayuda de los Senju, Konoha podría caer. Así que, vayamos al grano. El hombre saludó mientras el profesor tomaba una profunda bocanada de su pipa, tragándose su orgullo. Yo, saltó Hiruzen, el tercer Hokage de Konohagakure, te pregunto a ti, Senju Katsuro, patriarca del clan Senju. Tú y tu clan lucharán junto a mí y al resto de Konoha para defender a nuestra gente y nuestro hogar. Katsuro miró fijamente al Hokage un instante, antes de observar la sala. A pesar de que los representantes del clan se esforzaban por mantener una expresión de indiferencia, aún percibía un sentimiento predominante en todos ellos. Desesperación. Finalmente, el patriarca se giró hacia Kaito, quien simplemente asintió, confirmando la decisión que Katsuro ya había tomado en su corazón. Por un instante, Katsuro dudó, pero ver la necesidad en los ojos de quienes lo rodeaban confirmó su decisión. Lo haremos. Katsuro asintió, pero en sus ojos se reflejaba el fuego de la venganza. No solo su hermano menor, sino también aquellos que había conocido a lo largo de su vida en la aldea. Shinobis a quienes había curado como médico y con quienes se sentía agradecido desde entonces, u otros con quienes se encontraba en su vida cotidiana y con quienes había forjado vínculos. Ellos también tenían familias y luchaban por la aldea. Lo mismo ocurría con el amistoso clan Senju. Irían a la guerra y matarían, pero lo harían por amor. Capítulo 25. Yo los guiaré. Los vítores estallaron en la sala, algo inusual para las reuniones de clanes normalmente ordenadas, pero el Hokage lo dejó pasar, con una expresión de alivio en su rostro. Gracias, hijo, de verdad, dijo, y Katsuro asintió. Sin embargo, para sus adentros, Katsuro se recordó. Este hombre es mi enemigo. No lo olvidaré. Dicho esto, ahora no era el momento ni el lugar para eso, y él también sonrió con el resto de los representantes del clan. La reunión abordó entonces el tema de las reservas Uchiha, quienes, al igual que los Senju, se habían quedado mayoritariamente en Konoha, aunque una parte considerable del clan también luchaba en la guerra. Los Uchiha tenían sus propios problemas con la facción del Hokage, que transmitía las enseñanzas de Tobirama y desconfiaba de los altos mandos de la aldea.
Hiruzen, Danzo y los ancianos temían que enviar demasiado Uchiha les permitiera despertar su Sharingan y fortalecerse, pero, por desgracia, se vieron obligados a hacerlo. Estaban representados por Fugaku, a quien Katsuro no había visto mucho últimamente. Fugaku, que o bien estaba ansioso por competir con Katsuro, o ya lo había decidido, también anunció a la reunión que las reservas Uchiha también se unirían a la guerra, y la revelación fue recibida con otra ronda de vítores, y Katsuro asintió en señal de aprobación a Fugaku, quien le devolvió el gesto. Entonces, ¿dónde estacionaremos a los Senju y Uchiha? Preguntó un representante, aparentemente del clan Ino. Debería estar en el frente de Suna, dijo otro representante. Con los refuerzos, podremos aplastarlos fácilmente y luego centrarnos en los demás. No. Dijo otro. Estamos a punto de ser aplastados en el frente de Iwa. Tsuchikage, Mu, aún no ha hecho nada y ya estamos luchando contra el Jinchuriki de 4 colas, dejando que Onoki, discípulo de Mu, diezme nuestras fuerzas. Quizás podamos dividirlos. Algunos van a... No, vamos, esperar. Desde allí, la sala se sumió en el caos, mientras los diferentes representantes del clan planteaban diferentes ideas sobre dónde deberían ir los refuerzos. De repente, Kaito aplaudió con fuerza y la sala volvió a quedar en silencio. Katsuro empezó a hablar. Si los Senju se unen a la guerra, tengo una condición, dijo, manteniendo contacto visual con el Hokage, quien levantó las cejas. Adelante, dijo desconfiado. El clan Senju no se separará en ningún momento de la guerra. Lucharemos como una sola unidad o no lucharemos en absoluto. Sus palabras fueron inmediatamente recibidas por una mezcla de voces, que iban desde la confusión hasta la protesta o la aprobación. No hay objeciones. Pero aún así, la pregunta sigue en pie, ¿quién liderará a los Senju? Katsuro le respondió al Hokage por quien había ganado un poco de respeto, dándose cuenta de que realmente se preocupaba por la aldea, incluso estando dispuesto a dejar de lado su orgullo y pedirle ayuda. Puede que no haya sido un shinobi por mucho tiempo, pero ya he luchado por mi vida. Ya he matado. Ya he enfrentado pérdidas en la guerra, y también he llorado sus muertes. Miró alrededor de la habitación, con una mirada firme y desafiante. Mis compañeros de clan, shinobi o no, confían en mí. Creen en mí y creen que los liberaré. Uzumaki Mito confió en mí y me hizo prometer que protegería al clan Senju con mi vida. Le prometí al clan que, sin importar la paz o la guerra, los protegería. Se ha derramado sangre Senju en esta guerra, pero no será sin consecuencias. ¿Quieres saber quién liderará a los Senju a la guerra, Lord Tercero? ¿Quieres saber quién los guiará a la victoria? Hizo una pausa y dejó que su chakra se liberara, para que toda la reunión lo sintiera, desafiándolos. Lo haré. Danzo decidió aprovechar esta oportunidad para salir de las sombras y habló, burlándose. Los liberarás. Olvidas, Katsuro, que no eres un shinobi. Ni siquiera tienes permitido estar en el campo de batalla. Katsuro sostuvo la mirada de Danzo, imperturbable, pero antes de que pudiera hablar, otra voz habló. Entonces conviértelo en genin. La confianza de Danzo se quebró momentáneamente cuando Kaito habló, sin molestarse en ocultar la malicia en su voz. No puedes, interrumpiendo al líder de Root, Kaito se dirigió directamente a Hiruzen. Señor Tercero, usted sabe que el patriarca derrotó él solo a un equipo de Ro, miró directamente a Danzo por un segundo, antes de regresar a Hiruzen y continuar. Shinobi de Iwa. Al menos un Jonin y el resto Chunin. Eso requiere el rango Jonin, pero entendemos que el patriarca no siguió el camino convencional, así que el clan Senju está contento de que el patriarca reciba el rango Genin. ¿O deberíamos hacer que realice el jutsu de clonación ahora mismo? Hiruzen miró a Kaito con aprensión. Era uno de los pocos Jonin Senju y, por lo que parecía, tan hábil en la negociación como en el ninjutsu. Además, casi con toda seguridad conocía las acciones de la raíz, por lo que Hiruzen podía confirmar que los superiores Senju conocían la traición de Danzo. No podía permitirse seguir antagonizándolos, y menos ahora. Muy bien, dijo Hiruzen, por la presente le otorgo a Senju Katsuro el cargo de genin. ¿Alguna objeción?
La sala quedó en un silencio sepulcral. Ni siquiera Danzo se atrevió a hablar ante las miradas de un Hokage, un patriarca Senju y un Jonin de élite que lo miraban fijamente, retándolo a hablar. Entonces, Katsuro, tú, como su patriarca, liderarás a los Senju. La pregunta es, ¿a dónde? Mientras la sala discutía, Kaito le susurró algo a Katsuro, quien asintió y le susurró de vuelta. El Jonin mayor se aclaró la garganta y la sala volvió a quedar en silencio, temerosos de lo que pudieran decir los jóvenes y desquiciados representantes del clan Senju. Creemos que estaríamos mejor posicionados en Iwagakure, preferiblemente junto a los Uchiha, dijo Kaito, sus palabras recibieron reacciones encontradas. ¿Y por qué, si se puede saber? Preguntó Hiruzen. La princesa Tsunade, Ataque Sakumo y Kato Dan ya tienen el frente de Suma cubierto, señor tercero. Podrán resistir incluso si el Kasekaze ataca. Por otro lado, el frente de Iwa podría perderse muy pronto, ahora que el Jinchuriki de las 5 colas se ha unido a la guerra recientemente y aún queda Onoki. Las palabras de Kaito fueron recibidas con murmullos de aprobación, y también las de Fugaku. Los Uchi están de acuerdo con este plan. Katsuro le sonrió a Kaito, orgulloso de la inteligencia de su superior, y este le devolvió el gesto con la cabeza. Siempre tan estoico, ¿verdad, Kaito? Hiruzen habló. Entonces, está decidido. Las reservas en Uchiha se reunirán con Orochimaru en el frente de Iwa. Su objetivo es retrasar la caída de nuestro muro allí y neutralizar al Tsuchikage, Mu, antes de que cause aún más daño a nuestras fuerzas. ¿Entiendo? Katsuro y Fugaku respondieron. Sí, señor tercero. Entonces, esta reunión queda desestimada. Partirán mañana al amanecer. Prepárense y buena suerte. Capítulo 26. Refuerzos. Katsuro estaba haciendo la última de sus tareas, se dirigió a una tienda de armas frecuentemente utilizada por los shinobi de su clan. Hola, he venido para mi encargo. Ah, sí, los tengo aquí mismo. El dueño rebuscó un poco antes de sacar más de 100 kunais. Pero estos eran diferentes. Eran más largos y delgados, casi como la hoja de una espada en forma de kunai. Además, tenían papel alrededor del mango y otro agujero en la hoja, lo que reducía el peso. Sí, se ven perfectos, gracias. No hay problema, señor Katsuro. Espero que le sean útiles. Por favor, regrese sano y salvo. Katsuro sonrió al ver la leve expresión de genuina preocupación en su rostro y salió de la tienda despidiéndose. Al regresar a casa, tuvo que despedirse de su hermanita. Kusina, pórtate bien, volveré antes de que te des cuenta. Si pasa algo, asegúrate de usar mi talismán de comunicación especial. Solo tienes que verter un poco de chakra en él. Las tías del clan Senju te cuidarán. Y asegúrate de comer bien y no holgazanear. Y. Dios mío, ya lo sé, hermano mayor Suro. Exclamó Kusina, agarrando la mano de Katsuro, que le acariciaba la cabeza. Mientras Katsuro reía, susurró en voz baja. Volverás sano y salvo, ¿verdad? La voz de Katsuro sonó dolida después de escuchar esto. Claramente ella todavía estaba muy afectada por la muerte de Nawaki, tal como él todavía lo estaba. No te preocupes, volveré sano y salvo, dijo en voz baja, pero luego, con más veneno y firmeza, añadió. También cobraré todo lo que nos deben, con intereses. Pasó junto a ella afuera, donde su clan lo esperaba. Aquellos que no iban a la guerra se despidieron de sus amigos y familiares, deseándole suerte y seguridad a su patriarca al verlo, y él les dio las gracias y les pidió que se cuidaran entre sí y a Kusina. La abrazó por última vez antes de caminar hacia los shinobi del clan Senju. No pronunció discursos ni dio consejos, pero al abrirse paso vieron el fuego en sus ojos. Él los guió y los Senju los siguieron justo detrás. Se encontró con los Uchiha, liderados por Fugaku, en la puerta con el resto de los refuerzos, que consistían en shinobi civiles, algunos shinobi más del clan e incluso genin recién graduados. El corazón de Katsuro se dolió al ver a niños apenas mayores que Kusina siendo enviados a la guerra.
Los Uchiha, antiguos rivales de los Senju, hicieron comentarios sarcásticos con la esperanza de irritarlos, pero al no recibir respuesta alguna del clan, notaron una oleada de determinación que los rodeaba. La sangre de su mayor líder había sido derramada, y ansiaban venganza. El Hokage pronunció un breve discurso mientras despedía a los refuerzos. Siempre con estas tonterías de la voluntad de fuego, pensó Katsuro. Una vez completadas todas las formalidades, Katsuro se dirigió a Fugaku. Yo estaré al mando hasta que lleguemos, si te parece bien. Fugaku simplemente asintió, para sorpresa de los Uchiha, quienes querían que su próximo líder de clan luchara por el liderazgo. Pero a diferencia de ellos, Fugaku sabía que incluso entonces Katsuro era más fuerte que él. Me pregunto qué tan fuerte será ahora. Con su talento, probablemente ya esté al nivel de un Jonin de élite. Fugaku descubriría muy pronto lo equivocado que estaba. El viaje del batallón de refuerzo a Megakure transcurrió sin interrupciones, pero fue una vez dentro del país que los shinobi de Ame se dieron a conocer. A Megakure, bajo el liderazgo de Hanzo el Salamandra, generalmente atacaba a todos usando tácticas de hostigamiento y guerrilla, combinadas con el conocimiento de sus propias tierras y la experiencia de su trabajo de asesinato y mercenario. Hanzo el Salamandra, llamado el Semidios, era una fuerza formidable, y si actuaba, el Kage de cada aldea también se vería obligado a actuar. Su veneno del saco de una salamandra negra incrustado en su cuerpo avergonzaba el veneno de Chilló. Era un verdadero ejército de un solo hombre. En este punto, a Megakure generalmente solo participaban escaramuzas a pequeña escala, ya que no tenían la cantidad o calidad de shinobi o recursos que tenían las aldeas más grandes, pero la guerra que se libraba en sus tierras los obligaba a actuar también. Sin embargo, el tamaño de los refuerzos de Konoha era bastante grande. Había casi 400 de los Senju, 300 de los Uchiha y 150 shinobi de todas partes. Por lo tanto, los escuadrones más pequeños de shinobi de Ame solo atacaron a los exploradores que Katsuro había enviado antes del grupo. Desafortunadamente para ellos, aunque estos grupos de exploradores incluían especialistas en sensores como Hyuga o Ninja Saburame, también se aseguró de enviar una fuerza de combate suficiente, incluyendo al menos un Jonin y un Chunin que, como mínimo, pudieran ganar tiempo para ayudar. Esto significó que, a pesar de las tácticas de hostigamiento, el batallón de Katsuro no sufrió bajas y llegó al campamento principal de Konoha. Al llegar, ya se estaba celebrando una reunión entre los comandantes. Katsuro se dirigió a la tienda principal con Kaito y Fugaku para informar de su llegada. Al abrirse la puerta y entrar, las miradas se volvieron y las voces se apagaron. Katsuro, quien conocía a Orochimaru como compañero de su novia, se presentó. Orochimaru, he traído los refuerzos de la aldea. Orochimaru, que ya los estaba esperando, respondió. Katsuro, bienvenido, antes de agregar solemnemente. Lo siento por Naoaki. Los ojos de Katsuro brillaron brevemente con profunda ira y determinación antes de recomponerse. Está bien, Orochimaru, no fue tu culpa. Quienes deban pagar lo harán como corresponde. Después de todo, los ritos funerarios de Naoaki están pendientes. Capítulo 27. Confía en mí. Al oír esto, Orochimaru asintió. Tenía la impresión de que Katsuro era bastante fuerte, por lo que había oído de Tsunade, y le parecía normal que quisiera vengar a alguien a quien consideraba su hermano menor. Siéntate, por favor, Katsuro. Fugaku ya se había acercado a su padre, susurrándole y contándole los detalles de su viaje mientras Katsuro hablaba con Orochimaru. Kaito hizo lo mismo, parándose detrás de Katsuro. La situación era bastante mala, peor de lo esperado. Los refuerzos la habían aliviado un poco, pero Konoha no había podido igualar a Iwa en poder de combate shinobi, ni de clase alta ni baja. Sin ellos, se habrían visto obligados a recurrir a Katodan para cambiar de campo de batalla o esperar que el frente Suna terminara pronto. No obstante, la incorporación de los clanes Senju y Uchiha fue especialmente beneficiosa, aportando un gran número de ninjas de dos de los clanes más antiguos del mundo. Mientras discutían los planes para la próxima batalla, acordaron que Orochimaru y Tajima continuarían conteniendo al Cuatro Colas, que Jiraiya recibiría la ayuda de los Senju y que el Uchiha Jonin se encargaría del Cinco Colas.
Sin embargo, Katsuro intervino. Me encargaré de los 4 colas, lo que liberará gran parte de nuestro poder de combate de alta gama para lidiar con los Jonin enemigos y su comandante. En otras circunstancias, Katsuro podría no haber propuesto un plan que lo impulsara de inmediato al frente. Tal vez, en cambio, habría forjado su reputación y logros en el campo de batalla primero. Pero ahora mismo, solo lo impulsaba la venganza. El comentario de Katsuro generó dudas, pero esa no era la política de Danzo y Hiruzen. Era una guerra y todos aquí estaban tratando de lograr lo mismo. Uchiha Tajima dijo: chico, esto es un Big Move. Su poder destructivo es inimaginable. Lo entiendo, Lord Tajima, pero le pido que confíe en mí. Está lloviendo y soy muy hábil en el jutsu de agua, y tengo un jutsu que puede contrarrestar a Big Move. Si confía en mí, podemos revolucionar este campo de batalla al instante. Al ver que aún no los había convencido, Katsuro continuó. Entiendo que aún no pueden confiar en mis capacidades. Si les sirve de algo, puedo reunir a algunos Jonin de Senju y Jonin de élite para que se unan a mí y refuercen la seguridad. Pero debemos aprovechar esta oportunidad. Iwa desconoce nuestras capacidades al máximo ahora mismo. Sugiero atraerlos a una confrontación total y causarles un daño considerable. La carpa se sorprendió al escuchar esta audaz declaración. Hasta entonces, se habían producido muy pocos enfrentamientos a gran escala. Se trataba principalmente de escaramuzas menores en los bosques. El patriarca del clan Hyuga respondió: señor Katsuro, puede que no lo sepa debido a su juventud, pero una confrontación a tal escala es muy arriesgada. Puede provocar grandes pérdidas catastróficas. Conozco a Lord Natsu, pero precisamente por eso lo sugiero. Mi intención es que ganemos la confrontación. Si me encargo de los 4 colas, y Orochimaru y Lord Tajima se encargan del Jinchuriki de las 5 colas, que de todos modos es más débil, nos quedarán Jiraiya y todos nuestros Jonin, incluyendo los refuerzos. Podemos ganar la batalla en 3 frentes, derrotando a los 4 colas, a los 5 colas, a su gran poder de combate y a su comandante, todo a la vez, con Jiraiya libre. Jiraiya, también familiarizado con Katsuro, dijo: me gusta. Katsuro tiene razón. Si me liberan, mis sapos y yo podemos cerrar la brecha en nuestros números. Orochimaru también expresó su apoyo. Yo también confiaré en Katsuro, creo que esta es nuestra oportunidad de revertir esta situación. Estoy dispuesto a asumir la responsabilidad por el fracaso. Orochimaru entendió que Katsuro no era el tipo de persona que hacía comentarios arrogantes que costarían vidas, por lo que estaba más que dispuesto a creerle por la oportunidad de contraatacar. Chico, ¿qué tan seguro estás? Preguntó Tajima, mirando a Katsuro a los ojos. Completamente. Ofreceré mi cabeza a esta habitación si fracaso, respondió con simpleza pero con seguridad, asintiendo hacia Tajima. Fugaku quedó interiormente sorprendido por la afirmación de Katsuro, dándose cuenta de que podría ser mucho más fuerte de lo que jamás hubiera imaginado. Tajima también asintió. En ese caso, mejor vamos hasta el final. Deja que el chico se encargue él mismo del 4 colas. El agua puede contrarrestar el estilo lava, y el Jonin extra solo aumentará nuestra ventaja. Katsuro se sintió conmovido interiormente por la confianza que Uchiha le había demostrado y le dedicó otro gesto de agradecimiento. Al ver el apoyo de un shinobi tan experimentado, todos los demás también estuvieron de acuerdo, todavía escépticos, pero también anticipando la oportunidad de contraatacar de verdad. El plan quedó fijado para el día siguiente, y Katsuro se reunió con Orochimaru esa misma noche. Durante la conversación, Orochimaru le planteó una pregunta que le rondaba la cabeza desde la muerte de su genin. Katsuro, ¿qué opinas de la fragilidad de las personas y de la fragilidad de la vida? Orochimaru había presenciado demasiada muerte últimamente. Demasiados conocidos habían muerto, y su propia impotencia lo angustiaba. Las personas son frágiles, tan frágiles que morimos ante cualquier cosa. Un solo kunai o una bomba de papel nos mata, y a nuestros seres queridos, atrás, dijo Katsuro con significado, comprendiendo que Orochimaru preguntaba por la muerte de Nawaki. Aún de luto, Katsuro le dio una respuesta.
Pero, Orochimaru, ¿no dirías que esa misma fragilidad es lo que nos da a Shinobi, madres, padres, hijos, hermanos, amigos, a todos la razón para vivir, prosperar y seguir adelante? Sin esa fragilidad, la gente no tendría razón para hacer lo que hace. Tienes razón, la vida es frágil. Pero es esa fragilidad la que hace nuestras vidas tan especiales. Esa fragilidad nos da un propósito, ¿no crees? Katsuro miró fijamente a Orochimaru a los ojos. Había oído cosas extrañas en torno al hombre delgado y pálido. Sin embargo, se dio cuenta de que, en el fondo, Orochimaru se parecía un poco a él. Ambos habían experimentado la tensión, la agonía y los profundos pensamientos que experimentaban al escuchar noticias e imágenes de la muerte de personas cercanas desde pequeños. Ambos eran shinobis que habían trabajado duro, pero aún así se vieron obligados a soportar el dolor de no poder salvar a todos los que querían salvar. Bueno, en ese sentido, supongo que tienes razón, Katsuro. Orochimaru le sonrió a Katsuro, quien le devolvió el gesto. Parecía que ambos habían encontrado una pequeña parte de la respuesta que anhelaban al dolor. Capítulo 28. Las 4 colas a la mañana siguiente, el plan siguió adelante según lo previsto. El campamento de Konoha realizó movimientos amplios y evidentes, indicando una movilización a gran escala. Iwa lo vio y, aprovechando la oportunidad para acabar con ellos, también partió. Los dos ejércitos se encontraron en un gran claro. El lado de Konoha tenía alrededor de 6.000 shinobi, mientras que el de Iwa era de 9.000. La ventaja numérica era clara, sin embargo, Konoha tenía la calidad de los shinobi de su lado. Se decidiría por las fuerzas de batalla de mayor clase de cada lado que se enfrentarían para determinar el vencedor. Iwa estaba confiado y arrogante, pensando que los shinobi de alto nivel de Konoha estarían atados, una vez más, lo que les permitiría diezmar sus filas. Confiados en esta intención, los Jinchuriki salieron, primero alejándose de su ejército, para no afectarlos en la batalla. Orochimaru y Tajima se encontraron con los Jinchuriki de 5 colas, causando una ligera sorpresa. Pero la verdadera sorpresa fue cuando Jiraiya atacó al ejército principal. Esto dejó al Jinchuriki de 4 colas conmocionado, pero luego contento, pensando que era libre de llover destrucción sobre los shinobi de Konoha. Pero en ese momento, un joven y calculador Katsuro caminó tranquilamente hacia él. Al ver al hombre de aspecto casi delicado con espada y cabello largo, el Jinchuriki decidió con arrogancia que sería su primer objetivo. El Jinchuriki de 4 colas era generalmente más fuerte que el de 5 colas, ya que podía usar el Kekkei y Genkai estilo lava, así que su arrogancia no era infundada. Sin perder un segundo y con la esperanza de que la pelea fuera rápida, el Jinchuriki lanzó rápidamente el estilo lava. Jutsu de roca de vapor abrasador, expulsando rocas fundidas por la boca. Sin embargo, con la misma rapidez, Katsuro contraatacó al instante con el estilo agua. Ola explosiva de choque de agua, asistido por la lluvia constante. El jutsu avanzó como un tsunami, engullendo las rocas fundidas y obligando al Jinchuriki a esquivarlo por poco. El agua se extendió tan lejos y con tal fuerza que arrastró a algunos shinobi de Iwa que se encontraban tras el Jinchuriki, sembrando el caos y el pánico. En este punto, los Jinchuriki se molestaron al ver el uso competente del estilo agua, notando que Konoha había preparado astutamente un contraataque para él, que era bastante fuerte. Hablando del contraataque, el shinobi Jinchuriki escuchó al hombre de cabello blanco hablar. Ya deberías convertirte en un Biju, no tienes ninguna oportunidad contra mí. El shinobi de temperamento ardiente se enfureció y aumentó su poder de naturaleza de chakra de lava. Modo chakra estilo lava. Al ver esto, Katsuro se sorprendió del nivel de control que este nuevo Jinchuriki tenía sobre el chakra de su bestia con cola, y usó su propio aumento y jutsu característico, estilo relámpago. Impulso trueno. Los parámetros mejorados y la velocidad de reacción le permitieron a Katsuro ver fácilmente a través de los ataques del Jinchuriki. Se aseguró de esquivar los ataques en lugar de bloquearlos, viendo la lava a alta temperatura, y contraatacó con su espada, realzándola con la naturaleza del chakra del rayo para que pudiera cortar a través de la defensa del shinobi.
La lucha a corta distancia entre Taijutsu y Kenjutsu favoreció fuertemente a Katsuro, evidenciado por las numerosas heridas que aparecieron en el cuerpo del Jinchuriki, quien solo había sobrevivido hasta ahora debido a la defensa de su modo chakra y la vitalidad de ser un Jinchuriki. La respiración del shinobi enemigo era dificultosa mientras se distanciaba, comprendiendo que estaba fuera de su alcance. ¿Cómo te llamas? Soy Senju Katsuro, tendré que ocuparme de ti aquí. Ya veo, soy Roshi. Eres un oponente fuerte. Al ver que el bando de Konoha parecía ganar con Jiraiya y varios Jonin nuevos y fuertes actuando como segadores en el campo de batalla, el Jinchuriki de 4 colas siguió el consejo de Katsuro de antes. Pareció transformarse en el 4 colas, cediendo el control de su cuerpo. Cuando la enorme bestia rugió, tanto Iwa como los shinobi de Konoha huyeron de ella para no quedar atrapados en el fuego cruzado. Katsuro utilizó inmediatamente el jutsu clase S estilo tierra, pantano del inframundo, atrapando al Biju y haciéndolo hundir lentamente. Continuó superponiéndolo con su propio jutsu clase S original, inspirado en las tierras natales de los Uzumaki, el jutsu estilo agua. Gran remolino, que creó un remolino masivo, tan grande como el pantano del inframundo, que succionaría continuamente todo lo que estuviera atrapado en su interior. Esta combinación dejó al 4 colas completamente atrapado, sin importar cuánto se revolviera. El enorme mono intentó usar el estilo lava para evaporar el agua, pero Katsuro creó un clon con una gran cantidad de chakra para seguir añadiendo más, haciendo inútiles los esfuerzos del Jinchuriki. La gran combinación de jutsus causó asombro entre amigos y enemigos, y quienes lo apoyaban se regocijaron con su decisión, viendo al 4 colas siendo completamente maltratado. Katsuro continuó con prisa, con la intención de asegurarse de que la bestia no creara una bomba Biju, de la que había oído hablar por la abuela Mito. Hizo señas con las manos y saltó alto en el aire, por encima del 4 colas, y derribó otra creación original de rango S. El estilo fuego. Jutsu bala de llama infernal de 9 dragones. 9 grandes dragones emergieron de la boca de Katsuro y giraron uno alrededor del otro, apuntando al Biju, amenazando con tragárselo. Y pronto, al chocar con la bestia de cola, provocó una enorme explosión, que quienes la habían visto la compararían con el tamaño de una bomba Biju. El intenso calor vaporizó la lluvia circundante y quemó la tierra, formando un gran cráter bajo el enorme mono. Shinobis de ambos bandos se dispersaron, saltando para alejarse del calor. La enorme potencia del golpe directo y la trampa dejó al Biju destrozado y gravemente quemado. Katsuro aprovechó la oportunidad, acercándose y usando su destreza en Fuinjutsu para encerrarlo de nuevo. Luego, colocó un sello supresor de chakra en el Jinchuriki para asegurar su completa eliminación del combate a pesar de estar inconsciente. Aunque podría haberlo matado, Katsuro decidió conscientemente no hacerlo. Debería ser valioso en la negociación de paz para poner fin a la guerra. Katsuro llamó a algunos shinobi de Senju para asegurar el activo. A pesar de su asombro, hicieron su trabajo a la perfección, conscientes de lo que estaba en juego. Las reservas de chakra de Katsuro no eran tan grandes como las del primer Hokage, pero tampoco estaban muy lejos. A pesar de ello, la pelea lo había agotado considerablemente, casi un 10%. Su as destructivo as en la manga, en particular, lo agotó. Al ver a Katsuro ganar con tanta facilidad, sin siquiera un rasguño, los shinobi de Konoha vitorearon con los Senju, gritando con todas sus fuerzas por su patriarca. Katsuro evaluó el campo de batalla, pero en lugar de regocijarse con su victoria, vio a Orochimaru y Tajima reprimiendo al 5 colas, y decidió unirse al resto del ejército. Capítulo 29. Bonus capítulo 29. Venganza. Manteniendo su impulso de trueno, usó el Kenjutsu y el Shunpo de Sakumo, que lo habían hecho famoso, para cegar las vidas de los shinobi enemigos, cortándolos como si fueran mantequilla. Ocasionalmente, usaban ninjutsu con clones de sombra, lanzando estilo viento. Cortadores de viento como un corte de espada, o estilo agua. Onda cortadora de agua y jutsus de bala de dragón de fuego, agua y tierra a su alrededor. La exhibición de un Katsuro casi divino moviéndose tan rápido entre las filas, disparando ninjutsu y usando su kenjutsu, desmoralizó por completo a los shinobi de Iwa, especialmente después de haber eliminado a sus Jinchuriki sin sufrir daño.
Era como un espectro que se movía entre dimensiones, incapaz de ser golpeado. Esquivando, desviando, destruyendo, tomó cientos de vidas de shinobi enemigos, pero se aseguró de salvar a los shinobi de Konoha y particularmente a los shinobi del clan Senju siempre que podía, deteniendo golpes fatales, encargándose de los enemigos o incluso dejando clones de sombra para curarlos con el jutsu de la palma mística. Katsuro incluso había aplicado recientemente el principio detrás del bisturí de chakra a la mejora de la naturaleza del rayo en su espada, dándole aún más poder de corte, capaz de cortar fácilmente rocas, peñascos e incluso acero. Esto significaba que con suficiente poder, y si bloqueaban insuficientemente, Katsuro podía simplemente cortar el kunai o la espada de un enemigo para llegar a ellos, aumentando su eficacia letal. Para los otros shinobi en el campo de batalla, enemigos o aliados, no importaba, Katsuro parecía tanto un dios como un shinigami. Salvando a sus aliados en todo el campo de batalla, mientras que simultáneamente diezmaba a los ninjas enemigos. En algún momento también invocó a Lady Katsuyu, ver a la babosa gigante aparecer y luego convertirse en versiones pequeñas curativas de los shinobi de Konoha trajo recuerdos de Hashirama Senju a aquellos que lo recordaban. Finalmente, Iwa ordenó la retirada. Algunos Jonin intentaron contener a Orochimaru y Uchiha Tajima, permitiendo que el Cinco Colas escapara, aunque a costa de sufrir heridas graves o simplemente sacrificar sus vidas. Pero aún así, Konoha había ganado contundentemente la batalla. Mientras los shinobi de Iwa se retiraban, Orochimaru ordenó que no los persiguieran, considerando que aún contaban con una gran fuerza de combate. Pero una vez que se marcharon definitivamente, los ninjas de la hoja celebraron la repentina e inesperada, pero importante, victoria. Katsuro tuvo un momento para sí mismo. Estaba cubierto de sangre a pesar de la lluvia, aún con la espada en la mano, rodeado de cadáveres. Miró hacia arriba, más allá de la lluvia y las nubes, buscando algo o alguien. Había cumplido su propósito, había vengado a Nawaki. Su deuda había sido pagada por él y los Senju en su totalidad. Sin embargo, no estaba tranquilo. Había arrebatado la vida a cientos, no, miles, de ninjas de Iwa, la gran mayoría de los cuales no tenían nada que ver con su muerte. Pero no sirvió de nada, no lo traería de vuelta. Katsuro lo sabía de antemano, pero esperaba que al menos esto le diera paz al alma de Nawaki. Nawaki, te he vengado. Se rió para sí con amargura. Probablemente no hubieras querido esto, pero te alegrarás de que mueran muchos menos shinobis de Konoha. Espero que descanses en paz. Katsuro recordó las palabras de su sensei, instándolo a dejar atrás la ingenuidad. ¿A esto se refería? Maté a tantos. Katsuro se miró las manos. Aunque ya estaban limpias, era como si aún tuvieran sangre. No soy buena persona, lo sé, pero no me arrepiento. Haré lo que sea necesario para proteger a mi gente y a mis seres queridos. Katsuro apretó el puño y volvió a mirar al cielo. Cuídame, mamá, papá, tío, abuela, Nawaki. Katsuro se enderezó, echó los hombros hacia atrás y levantó la barbilla. Katsuro regresó con el grupo principal, y al verlo, los shinobi vitorearon con fuerza, gritando, elogiándolo y mirándolo con reverencia. Por un breve instante, Katsuro se sintió sombrío. Esos hombres y mujeres también tenían familias pero el pensamiento desapareció tan rápido como había llegado. Los shinobi de Konoha no eran despiadados. No vitoreaban por haber matado a los shinobi de Iwa. Vitoreaban por su victoria, porque la victoria era lo que importaba. Esta victoria significaba que Konoha vivía un día más. Esta victoria significaba que Konoha vivía un día más, y con ella, los amigos y la familia por los que lucharon. Katsuro sonrió. Aunque la guerra aún no estaba ganada, sentía que podía respirar un poco más tranquilo, sabiendo que su hogar, y el clan Senju en particular, estaban a salvo por ahora. Sin embargo, las celebraciones pronto se apagaron. Después de todo, en la guerra no hay tregua. Mientras la mayoría de las fuerzas se marchaban para curar sus heridas y descansar para la siguiente batalla, Katsuro se quedó con un par de personas más y recogió los cuerpos de los shinobi de Konoha caídos, con la esperanza de no ver a ningún Senju y encontrar supervivientes. Tomó mucho tiempo recolectar todos los cuerpos, pero finalmente se hizo, y el proceso de embalsamamiento estaba en marcha.
Afortunadamente para Katsuro, no encontró cuerpos de Senju, pero al mismo tiempo, había gente que conocía, amigos, camaradas, seres queridos, sintió una punzada de remordimiento y una pequeña cantidad de culpa al ver los cadáveres alineados en el suelo. Reconoció a algunos shinobi. Estas eran personas con las que había crecido toda su vida, algunas de ellas personas a las que llamaba amigos. Sin embargo, lo que era peor era la cantidad de cuerpos que no reconocía, no podía reconocer. A muchos de los cuerpos les faltaban dedos, extremidades, y algunos estaban aún más destruidos, con quemaduras y heridas que sugerían que estos shinobi habían muerto en agonía, hasta el punto de que sería difícil incluso para sus familias reconocerlos. Katsuro retrocedió y se dio la vuelta, estremeciéndose ante la crueldad de la guerra. Pero alguien le llamó la atención. Orochimaru permanecía de pie, observando los cuerpos, rígido e inexpresivo, y Jiraiya estaba detrás de él. Esta también era la primera guerra de ambos. Al verlo, asintieron con respeto, sorprendidos y agradecidos por el poder que había revelado. Katsuro los dejó solos. Necesitaban espacio, no palabras vacías, y él también. Katsuro salió de nuevo, bajo la lluvia, y se sorprendió al ver una figura familiar ya allí. Uchiha Fugaku estaba solo, contemplando el campo de batalla. Katsuro recordaba haber visto a Fugaku allí. Su Sharingan, su dominio del Genjutsu, el Ninjutsu y el Taijutsu estilo Uchiha, ahora plenamente desarrollados, lo convertían en una fuerza temible y evitable. El suelo seguía sembrado de cadáveres los shinobi de Iwa, y eran muchos más que los de Konoha. Se acercó a Fugaku y ambos permanecieron un rato juntos, en silencio. Eran amigos, unidos de nuevo por la guerra y la pérdida. Permanecieron juntos durante un rato en un silencio solemne pero no incómodo. Uchiha Tajima observaba a su hijo, el futuro patriarca y miembro del clan Senju. Era alguien que solía ver a los Senju como sus rivales, quizás incluso enemigos. Pero recientemente, esto había sido eclipsado por la facción de los Hokage, que ejercía la voluntad de Tobirama. Al ver los pensamientos, palabras y acciones de Katsuro, Tajima comprendió que él no era Tobirama. No veía a los Uchiha como malvados ni enemigos, los veía como lo que eran. Personas. Muchos eran arrogantes, muchos eran crueles, pero muchos también eran bondadosos. Reían, lloraban, vivían y morían. La boca de Tajima se curvó involuntariamente en una pequeña sonrisa. Si no podemos ser nosotros, no me importaría que él fuera el Hokage. Capítulo 30. Reacciones. Anoche, se contabilizaron las pérdidas tanto de Konoha como de Iwa. Konoha había perdido 500 shinobi, una pérdida trágica, pero Iwa había perdido más de 3000. Las estadísticas confirmaron lo que los shinobi de Konoha ya sabían. Habían obtenido una victoria aplastante. Pero los shinobi no celebraron, como antes. La experiencia morbosa de ver los cuerpos de sus camaradas caídos en el suelo no los dejó, y muchos derramaron lágrimas por la pérdida de amigos y familiares. En cambio, la mayoría se retiró a descansar, con la firme determinación de resolver esta guerra lo antes posible por el bien de su aldea y sus camaradas, vivos y caídos. Al mismo tiempo, hubo una reunión de los líderes de los clanes y shinobi experimentados, y los ninjas reunidos discutieron la batalla que acababa de ocurrir. Creo que es seguro decir que esta batalla fue un gran éxito, comenzó Orochimaru, y sus palabras fueron recibidas con aprobación. Logramos debilitar considerablemente a las fuerzas de Iwa, y parece que ahora estamos prácticamente igualados en número de shinobi. Con nuestra superioridad, tendremos ventaja en cualquier frente de combate. Sin mencionar que, gracias a ti, Katsuro, logramos capturar al Cuatro Colas y a su Jinchuriki. También logramos controlar a sus comandantes, aparte del Jinchuriki, Roshi, gracias a Jiraiya y a los shinobi de los clanes Senju y Uchiha. Siguieron más muestras de aprobación, y muchos elogios y felicitaciones se dirigieron a Katsuro, quien simplemente sonrió y les dio las gracias. A pesar de sus dudas previas, ahora comprendían el calibre de Katsuro como shinobi. Era el más fuerte allí, y la hazaña de no solo derrotar, sino también capturar a un Jinchuriki no debía subestimarse. Si Kaito hubiera estado allí, el shinobi mayor se habría quejado, queriendo que dijera algo digno de un estadista.
Por desgracia, Kaito estaba con el resto de los Senju, evaluando las bajas, por lo que Katsuro había venido solo a la reunión. Orochimaru continuó. Deberíamos discutir los próximos pasos. Los Jinchuriki serán de gran ayuda para poner fin a esta guerra, pero conociendo a Iwa, no los detendrá hasta que hayan perdido por completo. Uchiha Tajima coincidió. Estoy de acuerdo. Debemos asegurarnos de que estén bien acabados. Debemos empezar con el pie delantero y obligarlos a reaccionar cuando ya están en una mala situación. La reunión continuó, pero un poco más relajada que un par de días antes. La situación se había invertido por completo y Konoha era, con diferencia, la más fuerte de las dos fuerzas. Conociendo la diferencia de shinobi, especialmente los de gran poder de combate, y la presencia de Katsuro, Iwa evitó sabiamente la confrontación directa. Los días siguientes consistieron en escaramuzas a menor escala entre equipos, con Konoha apuntando a sus líneas de suministro, campamentos y bases. Katsuro permitió que los Senju se dispersaran dentro del ejército para formar escuadrones, confiando ahora en la integridad del ejército que solo ansiaba la victoria. No había espacio para la política. Él mismo lideró un grupo de élite de shinobi, incluyendo a miembros del clan Uchiha, incluyendo a Fugaku, lo que permitió que ambos se acercaran y se pusieran al día. Konoha ganaba mucho más de lo que perdía, y estaba ganando mucho terreno, haciendo retroceder a Iwa. La noticia de la aplastante victoria de Konoha se extendió rápidamente por el mundo shinobi. El Hokage recibió la noticia poco después de la batalla. El informe de Orochimaru fue exhaustivo y preciso, sin ningún sesgo político. Los ancianos e Hirsuen Sarutobi se alegraron al principio al escuchar la noticia. El Hokage estaba particularmente feliz, esperando que la paz llegara pronto. Pero Danzo arruinó el buen ambiente en la oficina del Hokage. Hiruzen, te lo dije, ese mocoso Senju era problemático. Mira cuánto ha crecido. Si me hubieras escuchado, no estarías en esta situación. No solo debes tener cuidado con su maestro Sakumo, sino también con el propio mocoso, con su linaje Senju. Tu posición como Hokage está en riesgo. Habrá demandas para que te reemplacen. Hiruzen hizo una mueca visible y Koharu habló. Danzo, Sakumo es un hombre de deber, es leal a Konoha. Y ese Senju Katsuro es demasiado joven y acaba de convertirse en genin. Koharu, no estabas escuchando el informe de hace un momento. El chico se encargó del 4 colas él solo. Incluso con la ayuda de su Fuinjutsu, sin duda está al menos a punto de convertirse en un ninja de clase Kage. Y si todo es cierto, definitivamente lo es. Se dice que ha utilizado múltiples jutsus de rango S que nunca antes habíamos visto, y su número de bajas solo en esa batalla superó las 400. Es casi como si tuviera el genio de nuestro maestro con el talento y el chakra del primer Hokage. Koharu comprendió la magnitud del poder de Katsuro al darse cuenta de que era fácilmente más fuerte que ella. Miró al Hokage, cuyo ánimo se había echado a perder, mientras se preguntaba si era más fuerte que él. Y Ataque Sakumo es un jonin muy competente que tiene conexiones y el respeto de muchos shinobi clanes, y eso fue antes de la guerra. Ahora lidera el Frente Suna y lo está ganando, matando a muchos de sus shinobi. Al ver que Hiruzen no decía nada y que sus palabras funcionaban, Danzo continuó. Hiruzen, necesitas darle más poder a la raíz. Debes permitirme reclutar más shinobi de los clanes. Verás, si me hubieras permitido reclutar a Katsuro para la raíz cuando era joven, podríamos haber controlado este poder. No vuelvas a cometer ese error. Puedo usar la raíz contra el Megakure de Anzo, y también puedo lidiar con Ataque Sakumo con bastante eficacia usándola para asegurarme de que no pueda desbancarte como Hokage. Hiruzen vio el punto de vista de Danzo y desconfió del creciente poder y reputación de Sakumo y ahora de Katsuro. Omura habló. Hiruzen, quizás deberías ir a los frentes de batalla y apoyarlos. La sugerencia de Omura fue una forma elegante de decir que debería ir y robarse la reputación de haber puesto fin a la guerra. Sugerir algo así cuando parecía casi haber terminado era una vergüenza. La alarma mental de Danzo se disparó al escuchar esta propuesta. No, es demasiado tarde. Los shinobi no apreciarán que te vayas ahora. Y no sabemos si los Kage de las aldeas harán algo. ¿Y si te equivocas de frente y perdemos por ello? Konoha estará condenada.
Es mejor que esperes aquí a que actúen primero, para que puedas salvarlos de su crisis. Mientras Danzo manipulaba a Hiruzen, sus pensamientos no coincidían con sus palabras. Deja que tu reputación se deteriore, Hiruzen. Eliminaré a los demás competidores y me convertiré en el Hokage. El Hokage finalmente respondió. Danzo, tienes razón. Esperaré aquí, por si el Kazekage o el Tsuchikage hacen algo. También necesito defender la aldea. Pero Danzo, no uses ninguna táctica con la raíz todavía. Concéntrate en la guerra. Hasta ahora no ha pasado nada, nadie pide que Sakumo se convierta en el próximo Hokage. Si lo hacen, lo discutiremos entonces. Sarutobi. No puedes dejar que este problema se agrave. No vuelvas a cometer semejante error. Dame el poder para... Danzo. Soy el Hokage, lo que digo es inapelable. Su conversación terminó como casi siempre.